Muy bien, vale, ¿qué vamos a ver ahora en este vídeo? Vamos a ver cómo nuestro personaje puede disparar, ¿vale? Para ello empezaremos a hablar del concepto de prefab, ¿de acuerdo? Y bueno, y cómo lo utilizaremos a través de las flechas. ¿Bien? Venga, pues lo primero que vamos a hacer es crear un objeto, ¿sí? Que va a ser, mi objeto va a ser la flecha, ¿vale? A ver, yo creo que en sprites, aquí me donde arrow, ¿vale? Vale, aquí tenemos move, que hace el movimiento de la flecha, pero bueno, esto lo vamos a dejar. De momento vamos a ir con este static, ¿vale? Vale, este va a ser un single, de momento. Sí, va a ser single porque solo... si lo metemos así tal cual, fijaos, es muy pequeñito la flecha, parece una bala, más que una flecha. ¿Qué habrá que hacer? Vale, si lo cambio a 16, le doy a aplicar, ¿vale? Vamos a ver qué tal así. Vale, tiene mejor pinta, ¿sí? ¿Os acordáis, no? Que para mi personaje, los sprites de mi personaje tenían un tamaño de 16 píxeles por unidad, ¿no? Tiene sentido, ¿vale? Le voy a cambiar el... mira, otro ejemplo. Aquí veis, ¿no? Que se ve como borroso, ¿vale? Es por el filtro, ¿vale? Es lo que hablamos en los primeros vídeos. Entonces, en filter mode ponemos point o filter. A mí, personalmente, me gusta más así, ¿vale? Fijaos. Vale, pues lo vamos a dejar así, ¿de acuerdo? Bien. ¿Veis? Al mover esta flecha o este objeto al escenario, a mi escena, ¡pip!, se ha creado uno. Se crea un nuevo objeto. Este objeto se va a llamar arrow. ¿Vale? Muy bien. Lo siguiente que haríamos es... vale, nuestra idea es que cuando presiono una tecla, mi personaje dispare una flecha. ¿De acuerdo? Y vaya pues horizontalmente. Si estoy mirando si mi personaje está mirando hacia la derecha, pues en el momento que dispare, presione una tecla, la que, no sé, la que queramos, luego vemos. En el momento que dispare, esa flecha salga y se desplace horizontalmente. Si mira hacia la derecha, pues hacia la derecha. Si mi personaje está mirando a la izquierda, pues hacia la izquierda. Vale, lo primero de todo que vamos a hacer es algo que ya sabéis, ¿no? Que es, vamos a controls, y en player controller, doble clic, ¿vale? Y ya tenemos, acordaos, salto y movimiento, ¿vale? Crearíamos otra acción, que sería, efectivamente, la de disparo. Vamos a, bueno, como lo hacemos en inglés, vamos a seguir, ¿no? Shoot, que creo que es disparo, si mal no recuerdo, ¿vale? Y esto va a ser un... Pues jump entiendo que es un binding normal, eso es. Luego shoot va a ser también un binding, ¿vale? Se usará el keyboard, ¿sí? Y será con keyboard, carácter, vamos a poner... No sé, la E. Sí, la E mismo, ¿de acuerdo? Bien. Vale, ya tenemos nuestro player control. Le damos a guardar. Ya, digamos que va a leer algo de la E. O sea, él va a estar leyendo y va a decir, vale, cuando presiona la E, voy a activar la acción shoot. Y esa acción shoot, oye, que se ha activado la acción shoot, se la pasará a nuestro Unity. Y ahora en Unity haremos lo que tengamos que hacer. ¿Vale? Muy bien. Pues ¿a dónde vamos ahora? Ahora nos vamos a ir, a ver, un segundito, a mi script de Player Controller. ¿Sí? Que es aquí a mi Player Controller. Podemos ir, darle doble clic aquí, ¿vale? Sobre el propio script. O aquí mismo en Player Controller, veis aquí, ¿no? Que pone Script Player Controller. Le doy doble clic y se me abre. Y ya lo tenemos. Vale, estamos en nuestro Player Controller, ¿sí? En nuestro script. Y lo que vamos a hacer es, voy a crear una función, lo mismo que jump, igual. Es lo mismo que jump. Si os fijáis, es que es exactamente lo mismo que jump. Quiero decir, la filosofía es la misma. Yo tecleo una flecha y hace algo. En este caso, en el caso de jump, hace un salto. Pues ahora es tecleo o presiono la tecla E de mi teclado y disparará, ¿vale? Entonces yo cojo, venga, y creo
un método público. No va a sacar nada, no va a retornar nada. Voy, por eso, por ejemplo. ¿Vale? Y le voy a coger y voy a poner, ¿vale? Debug.log. Fijaos, los debug.log son para ver que las llamadas a las funciones y todo funcionan correctamente. Y pongo disparo. Un segundito. No sé, así mismo, yo qué sé. Vale. Ahora, ¿qué tengo que hacer? ¿Os acordáis? ¿Qué hay que hacer? A ver. Parar el vídeo y pensar un poco. ¿Qué hay que hacer ahora para activar esta función? La función shoot, y al activarla, al llamar a la función en consola, saldrá un mensaje que ponga disparo. Venga, parad aquí el vídeo y a ver si sabéis qué hacer, ¿vale? Venga. Los que lo habéis conseguido hacer, perfecto, o tengáis una idea. Si no, bueno, lo vamos a hacer. Yo me voy a mi player input, ¿sí? Y en mi player input, en eventos, ¿sí? Player move. Ok, aquí está, shoot. ¿Veis? Que es el shoot de mi player input, ¿vale? De mi objeto player, de este. El que hemos creado, ¿vale? Al principio de este vídeo, aquí. ¿Sí? Ok, pues le doy. Voy a player controller, lo arrastro y aquí elijo la función shoot. Ya está. Perfecto. ¿Qué va a pasar ahora? Ahora va a pasar que cuando teclee la tecla E, ¿sí? Cuando presione la tecla E, se me va a aparecer por pantalla, perdón, en la consola, ¿vale? El mensaje de disparo. Vamos a ver. Bueno, habéis visto aquí que he creado el objeto arrow, que está por aquí ahí pululando. Bueno, olvidarlo, ¿vale? De momento no tiene... Vale, si yo presiono la tecla E, no va. No funciona. Ah, sí va, perdón. Que es que le había dado fuera y no va, ¿de acuerdo? Perdona, ya está. Sí, funciona. Veis que funciona perfectamente. Genial, vale. Muy bien, vale, entonces, ¿cómo podemos hacer que al presionar la tecla E, en vez de que nos salga el mensaje de disparo, pues que realmente no dispare una flecha? Muy bien. Lo primero que tenemos que hacer es tratar el arrow como un prefab. Y aquí ya viene el concepto de prefab, ¿vale? ¿Qué es un prefab? Un prefab es un objeto, ¿sí? Que lo podré utilizar siempre y cuando quiera en mi juego, ¿sí? Es decir, por ejemplo, yo aquí tengo objetos, ¿sí? Están las cámaras, el player, ¿no? Con su hijo, checkground, ya os acordáis, ¿no? Environment con sus hijos, etcétera. Y el el objeto arrow, ¿sí? Estos objetos son propios de esta escena. Punto. ¿Vale? Pero yo lo que puedo hacer es, bueno, lo que he hecho aquí es he creado una nueva carpeta llamada prefabs, ¿vale? Aquí en assets. Entonces, lo que puedo hacer es, yo cojo este objeto, el objeto arrow, y lo arrastro de jerarquía aquí. ¿Veis que se me pone en colorcito azul? Vale, ya tengo un objeto plantilla. Esto lo borro. ¿Has visto? Ahora cojo, borro el objeto que está en mi escena. Y aquí ya tengo mi objeto plantilla. Este objeto plantilla ahora tiene unas propiedades definidas. Y este objeto, digo, vale, yo lo puedo coger, este objeto, y decir, vale, pues lo puedo meter en esta escena, lo puedo meter en otra. Imaginaos que en vez de ser una flecha es un enemigo, ¿vale? Yo lo he creado aquí, ¿sí? Create empty, por ejemplo, enemy. Y aquí, pues con mi animator, le añado mi rigid body, le añado las físicas del enemigo, sus sprites, etcétera. Su comportamiento, etcétera, etcétera. Y que dispare, lo que sea, ¿sí? Bien, una vez añadido esto, claro, imaginaos que quiero añadir este enemigo en otro punto del mapa. Aquí, enfrente de mi personaje, ¿sí? Y otro, pues por aquí, ¿no? Dos enemigos. ¿Qué hago? Genero otro enemigo... enemy 2 y le vuelvo a crear todas las estos o
O diréis, no, Edu, mira, o cojo y copio, pego, ya está. Vale, también. ¿No es mejor coger, lo convierto en prefab y ya está? Y así yo voy añadiendo desde aquí. ¿Por qué? Porque imaginaos, vale, dentro de una misma escena, la técnica de copio y pego en la misma jerarquía, ¿no? De acuerdo, puede valer. Pero si yo en otra escena quiero generar el mismo enemigo, ¿qué hago? Joder, si ya lo tengo aquí, en el project, aquí en el explorador del proyecto, lo puedo mover y a la otra escena lo puedo mover. Venga, quiero generar 3 enemigos en otra escena. Vale, pues ya lo tengo. No, espera. Pero es que claro, ahora mi enemigo va a ser diferente. Ok. Puedo copiar, pegar, enemy 2, por ejemplo, y sobre este varío. Sobre mi prefab lo varío. Y entonces genero un enemigo que vale, que sea igual que el primero, pero que varíe, pues no sé, manera de atacar. Sprites que sea diferente, pero que se comporte igual. Porque probablemente los enemigos tengan cosas en comunes. Pues comportamiento, no sé, etcétera. Y cambia solamente lo que se diferencia. Al final, los prefabs son plantillas, ¿vale? Plantillas para tus objetos. Y así puedes reutilizarlos en distintas escenas. ¿De acuerdo? Porque en la carpeta proyecto los puedes añadir a la escena, aunque sea diferente escena. Eso es lo bueno que tiene. Y así te acortas el trabajo. Es mucho más eficiente. Vale. Vale, bueno, esto lo voy a eliminar, lo de enemy. Ah, bueno, luego más cosas. Esperad. Yo, por ejemplo, este enemy lo muevo aquí, ¿sí? Y yo, este enemy, yo le añado por ejemplo, yo le añado un componente, un rigid body. Por ejemplo, ¿sí? Si vosotros veis aquí en overrides, si yo desplazo, veis, fijaos, ¿qué hace? Lo que te está diciendo es que ha habido una modificación de este objeto respecto a su prefab, que es el rigid body. El prefab original, la plantilla original, no tenía el rigid body, ¿sí? Pero el objeto sí le hemos cambiado el rigid body. ¿Y qué te está preguntando aquí? Le está diciendo, vale, ¿quieres que le aplique estos cambios al prefab también? Si yo le doy, si yo no le doy a nada, ¿qué va a pasar? Que este enemigo, este objeto, va a ser diferente de su prefab original, de su plantilla original. El prefab, acordaos que no tiene, mira, aquí lo veis, ¿ves? No tiene el componente rigid body, pero su objeto sí. Puede pasar que digas, no, sí, yo quiero darle porque, claro, se me olvidó ponerle el prefab, o sea, el rigid body a mi plantilla, a mi prefab. Déjame borrar el enemy 2 para que no os liéis, ¿vale? Eso es. Entonces, quiero que se aplique también en el prefab. Vale, pues entonces, si le doy a Apply All, fijaos, vamos al prefab. ¡Tac! Ya lo tiene. ¿Veis? Ya tiene el rigid body aquí. ¿Lo veis? ¿Lo veis? Y ahora, todos los prefabs que tenía, fijaos, voy a añadir otro, ¿sí? Que se va a llamar enemy 2, ¿sí? A enemy 1 le voy a añadir otro componente que va a ser Box Collider, por ejemplo. Bien, ahora me va a salir el overrides, ¿sí? Y me va a decir, hey, tienes que aplicar sobre el prefab. Si quieres, y digo, sí, quiero aplicarlo sobre el prefab y así sobre todos los objetos prefabs, sobre todas las copias de mi prefab, ¿vale? Entonces le doy a Play All y ahora fijaos, mi prefab tiene el Box Collider, pero mi enemy 2 también tiene mi Box Collider. Se aplica no solo sobre el prefab, sino sobre lo que, digamos, sobre los objetos que se han generado, que están en la escena a través de ese prefab. ¿Vale? Bien. Espero que haya quedado claro el concepto de prefab. ¿Vale? Al final el prefab es una plantilla. Es una plantilla que luego la puedes utilizar para varios objetos. Eso te hace la vida más fácil, ¿vale? Sobre todo, insisto, y repito las cosas para que no haya dudas. Sobre todo, para hacer objetos o crear objetos entre escenas. Por ejemplo, el caso del enemigo, de mi enemy. El caso de mi enemigo, mi enemy, pues yo quiero generarlo en esta escena, pero es que luego en otra escena de un bosque no sé dónde, o en una montaña, pues también quiero meter ese enemigo. Pues solo me tengo que ir aquí a la carpeta de enemies y añadirlos a mi escena. Ya está. Tengo que volver a generarlo, copiarlo, etcétera. ¿De acuerdo?
Vale, borro este prefab, sí. Vale, volvamos al prefab arrow, que es el que nos ocupa y preocupa. A ver, prefab arrow al final son proyectiles, como balas, ¿no? Cumplen el mismo, ¿no? El mismo cometido. Ya, digamos que funcionan de manera diferente a un enemigo, ¿vale? Al final, una bala o un proyectil, ¿no? Por generalizar, es, tú tecleas, ¿no? Tú presionas una tecla, en nuestro caso será la E, y saldrá disparada en un sentido o en el otro, ¿vale? Ya iremos viendo. Pero lo primero que tenemos que hacer es crearla. Es decir, cuando yo presiono algo, cuando yo presiono mi tecla, lo que haré es crearla, ¿de acuerdo? Bien, ¿cómo hacemos eso? Crearla me refiero a crearla en la escena, ¿sí? Es decir, no añadirla como he hecho yo aquí, pum, y la añado aquí. No, sino automáticamente cuando yo presione una tecla o haga algo, ¿sí? Se genere en la escena. ¿Cómo hacemos eso? Para ello, lo que vamos a hacer es irnos al código script, al código de C#, y aquí. Bien, cuando llamemos a la función shoot, ¿sí? Al método shoot. A ver, un segundito. Ahí. Bueno, esto lo vamos a comentar. Por si acaso dejamos ahí. Vale. ¿Y qué vamos a hacer? Bueno, lo primero de todo, antes de nada, vamos a generar. Ya veréis luego por qué, ¿vale? Dos variables públicas. Una va a ser de tipo transform. Ya veréis que es transform, ¿vale? Que se va a llamar transform player. ¿Para qué? Vamos a necesitar bueno, vamos a comentarla. De momento. No, pero no, sí, lo necesitamos. Disculpad. Este transform player, ¿vale? Va a ser el transform de mi player. ¿Por qué? Porque dentro de mi transform, ¿qué tengo? La posición. Claro, ¿dónde se tiene que generar mi flecha? En la posición de mi jugador. No se va a generar, por ejemplo, yo disparo y la flecha se genera aquí arriba, encima del árbol. No, se tendrá que generar aquí, ¿no? Los proyectiles salen de donde quien dispara, ¿vale? Bien. Entonces tendremos que hacer referencia a la posición. ¿Y cómo lo hacemos? A través del componente transform, ¿vale? Dentro del transform. Es decir, la posición es una propiedad del componente transform, ¿vale? Bien. Vamos transform player. Y luego, un GainObject es un objeto, ¿vale? GainObject nos referiremos al prefab en cuestión, ¿vale? ¿Cuál es nuestro prefab? El arrow. Vamos a llamarle arrow, ¿vale? Va a ser de tipo GainObject y público. Muy bien. Ahora, vamos aquí. Ahora sí, vamos a nuestro método. Aquí, para generar automáticamente un objeto dentro de una escena, utilizaremos la función instantiate, ¿vale? Y va a tener dos variables, tres entradas, tres variables. El objeto, que va a ser arrow, ¿sí? Mi GainObject. ¿Dónde va a aparecer? ¿Dónde se va a generar? En la posición de mi jugador, es decir, transformPlayer.position. Eso es. Coma. Y esto que voy a poner, quaternion, esto os lo creéis. Esto es, digamos que es sobre cómo se aparece girando, sobre giro, ¿vale? Esto de Quaternion Identity lo veremos más en la parte de 3D, ¿vale? De momento quedaos que es girado. Si pongo Identity es sin girar, en ningún eje y nada, ¿vale? Más en 2D, esto casi, que por lo que hasta donde yo llego no se utiliza. Así que os lo creéis de momento y ya está, y lo ponéis así, ¿vale? Esta parte. Vale, bien, vale, pues vamos a Unity. Vale, ahora ¿qué tenemos que hacer? Claro, tenemos que coger y en Player Controller se me han generado dos variables. Transform Player, no, las dos públicas, y Arrow. ¿Qué Transform Player? Claro, el transform de mi player lo arrastro aquí, ¿vale? Y luego el Arrow es el prefab Arrow, lo arrastro acá. Ya está. Le doy a guardar. Vamos a probar.
Era tecleando la E, ¿no? Vamos a ver. Vale, me muevo, le doy a la E. Ahí está, ¿veis? Vale, diréis, joder, pero no se mueve. Ahora vamos, ¿veis? Se va generando. Ok, perfecto. Bien. Entonces, ¿cómo hacemos para que nuestra flecha, cuando se genere en la escena, ¿sí? Automáticamente se desplace hacia la derecha o hacia la izquierda, ¿no? Según esté mirando nuestro personaje, pues hacia la derecha, hacia la izquierda. ¿Cómo lo hacemos eso? Vale, lo primero que vamos a hacer, vamos a ir a nuestro prefab flecha, ¿sí? Lo seleccionamos y le añadimos un componente. Va a ser un script, ¿vale? Se va a llamar Arrow Controller. Crear y añadir. Ahí está. Vale. Ok, perfecto. Ya lo tenemos. Abrimos. Vale. Y aquí tenemos nuestro Arrow Controller. Vale, en mi Arrow Controller, bueno, lo primero que he hecho ha sido aquí cambiar Update por Fixed Update. ¿De acuerdo? Para que no se os pase. Bien, lo primero que voy a llamar va a ser a una variable pública de tipo float llamada speed arrow, ¿vale? Va a ser la velocidad de mi arrow, de mi flecha, ¿vale? Bien. Y ahora voy a llamar a mi transform. Vale, esto lo voy a hacer de dos maneras, ¿vale? Para que veáis. Puedo coger y decir, vale, puedo generar otro public de tipo transform arrow. Lo mismo que hemos hecho con el transform de mi player, pues ahora hacemos con el transform arrow, ¿sí? Y aquí cojo mi transform arrow punto translate, que es que se mueva, ¿sí? ¿Hacia dónde? En un vector 2.right. El vector 2.right es el vector 1, 0. Es decir, hacia la derecha, ¿vale? Puedes tener el vector 2.up, que es vector unitario hacia arriba, down, que es vector hacia abajo, o left. Vamos a poner hacia la perdona. Vamos a poner hacia la derecha de momento, ¿vale? Coma. Porque claro, perdón. Punto por la velocidad de mi arrow, de mi flecha, ¿vale? Speed arrow. Bien. Un segundito. ¿Dónde lo tengo? Aquí. Vale, perfecto. Vale, entonces voy a mi arrow, voy a mi prefab. Aquí lo tenemos. ¿Sí? Aquí está mi speed arrow. Está como 12 porque lo había tocado antes. Le voy a poner velocidad 10, por ejemplo. ¿Vale? Entonces ahora, si yo, bueno, transform arrow, tener que ir aquí y arrastrarlo, ¿vale? Vale. Si yo le doy, ahí va. Fijaos. Por lo que parece. O va muy rápido. A ver, vamos a poner velocidad 4. Vamos a ver. Vale, esto es. Vale, es debido a que hay que jugar con una cosa que se llama time delta time. Fijaos. Esto lo voy a multiplicar por time.delta time. A ver, dejadme que lo pruebe y ahora os explico qué es esto del time delta time. ¿Vale? Vale, vamos a probar. Vale, esto sí. Esto sí. Permitidme darle velocidad. Sí, 12, como estaba antes. Igual. Ahí va. Vale, esto sí. Esto ya empieza a tener. Vale. Bien. Vale, antes de explicar qué es delta time, permitidme que ponga fixed delta time, que es como, bueno, un delta time mejorado por Unity, ¿vale? Bien, ¿qué es delta time? ¿Vale? Delta time es, si yo no lo pongo esto, esperad. Bueno, ya habéis visto que si yo no pongo delta time, empiezan a salir flechas, pero de manera descontrolada, ¿vale? Si mantengo apretado, etcétera. Para controlarlo un poco, hago uso esto del delta time. ¿Qué quiere decir? Quiere decir que el delta time es el tiempo que pasará hasta el siguiente frame. Es decir, cuando yo disparo en el frame 4, ¿sí?
la siguiente flecha no va a poder salir hasta el frame 5. ¿De acuerdo? Eso es el delta time, el tiempo que va desde un frame hasta el otro. ¿De acuerdo? Es un control de disparo, por decirlo de una manera, para que no podamos disparar 100.000 proyectiles por segundo, sino para que tenga un mínimo de control. ¿De acuerdo? Eso es el concepto de delta time. Bien, antes de seguir, vamos a volver a lo del transform de mi arrow, ¿vale? Lo puedo hacer esto de otra manera, que es mucho más, no más sencillo, es otra manera de hacerlo, ¿vale? Que es, yo me cargo la variable pública, transform, y aquí yo le voy a llamar transform a secas. Transform, ya está. ¿Qué quiere decir? Este transform hace referencia al transform del propio objeto. Es decir, este script es un componente del objeto en cuestión. Bueno, pues este transform ya hace mención al propio objeto. ¿Cuál es el propio objeto? El prefab arrow, ¿de acuerdo? Es decir, que a veces no hace falta, como hemos hecho antes, crear una variable pública y luego asociarla, ¿sí? Arrastrarla en el inspector, ¿vale? Como hemos hecho, por ejemplo, en el caso del transform del... A ver, permitidme, aquí, ¿no? En el caso del player. En el caso del player, aquí, no hubiera sido tampoco necesario. Con poner transform a secas ya hace referencia al transform el del mismo objeto. Sí, no es el de otro objeto, ¿vale? Sino como cuando es el mismo transform, el transform del mismo objeto al que hace referencia, entonces sí que puedo llamarle transform a secas, como aquí, ¿vale? En el caso del player lo vamos a dejar así, ¿vale? Y en este lo vamos a dejar de esta otra manera, ¿vale? Para que veáis que funciona. A ver, perdonadme. Para que veáis que funciona. Ahí está, ¿veis? Ahora veremos cómo hacer para que gire hacia hacia la izquierda. Es decir, si mi personaje está mirando hacia la izquierda, que vaya hacia la izquierda. ¿De acuerdo? Repito, si yo en mi... A ver, vamos a ver. Aquí. En mi script yo le llamo transform a secas, va a hacer referencia al transform de mi objeto. Como estoy en este script, en el arrow controller, va a hacer referencia al transform del objeto el que está en cuestión, ¿sí? El transform de la flecha. ¿De acuerdo? Claro, si yo quiero, imaginaos, yo quiero hacer referencia al transform... No, ahora lo vamos a ver. Ahora lo vamos a ver, ¿vale? Vais a ver esa diferencia de hacer referencia al transform del propio objeto, que como veis no es necesario crear una variable pública como hemos hecho con player, que si lo queréis crear así, porque oye Edu, no, es que yo quiero generarlo así porque me parece más cómodo y me lía menos. Perfecto, ¿vale? Yo lo único que he hecho aquí es mostraros las dos maneras de hacerlo, para que sepáis que hay como dos maneras de hacer referencia a una variable, ¿sí? O a una propiedad, o a un componente, ¿sí? Si ese componente es el mismo del objeto, es el propio objeto en el que estamos, ¿vale? Porque nosotros estamos en el objeto arrow, que es el prefab, ¿sí? Y al transform al que hace referencia es el propio transform de la flecha, ¿vale? Este transform, no el de otro objeto, el de player o tal, sino este. Entonces, como es el mismo objeto, le puedo llamar transform y ya está, es el transform de mi objeto. ¿De acuerdo? Venga. Bien, vale, lo dicho, si probamos a nuestro personaje, le damos al play, fijaos, dispara hacia la derecha, pero si está mirando hacia la izquierda, sigue disparando hacia la derecha. Debería disparar, ¿no? Si mira hacia la izquierda, hacia la izquierda. Ok, de acuerdo. ¿Cómo podemos hacer esto? Bien, vámonos a nuestros scripts, ¿vale? Vamos a empezar en el arrow controller, ¿sí? Y lo que vamos a hacer es, vamos a generar una función, un método, ¿vale? Una función que va a ser pública para poder llamarla. Ahora os digo por qué va a ser pública, ¿vale? Voy set direction, ¿sí? No sé por qué me sale lo de reset, dirección, sí, vale. Y vamos a meter una variable de entrada que se va a llamar, va a ser de tipo vector2, ¿sí? Se va a llamar dir, por ejemplo, de dirección. Antes de nada, perdonad, voy a generar
otra variable aquí global, ¿sí? De tipo, bueno, privada, ¿sí? Vector de tipo vector2 que se va a llamar arrow direction, ¿vale? Y esta variable, perdón, tenía que empezar por aquí, ¿vale? Vale, y esta variable global, ¿sí? Va a ser la que determine la dirección de mi flecha, ¿vale? Si mi personaje mira hacia la derecha, arrow direction, ¿qué va a ser? Vector2.right. Que mi personaje está mirando hacia la izquierda y por supuesto dispara, claro. Entonces mi arrow direction será vector2.left. ¿De acuerdo? Bien. Luego, arrow direction va a ser a dir, igual a dir, eso es. ¿Vale? Bien. ¿Y por qué? ¿Y por qué es pública? Porque la vamos a llamar desde aquí. Desde el shoot lo vamos a llamar desde aquí. ¿De acuerdo? Bien. ¿Cómo? Vale, ¿cómo lo vamos a hacer? Fijaos. Lo que vamos a hacer es, en vez de instanciar así un prefab, lo que vamos a llamar es a un GainObject, ¿sí? Llamado arrow. Permitidme una cosa, que creo que va a fallar. Este arrow es el prefab. Entonces, este arrow, que es este de aquí, ¿sí? Le vamos a llamar arrow prefab. Ahora os explico por qué. Eso es. Vale, GainObject arrow va a ser una instancia de... Perdonad, ¿eh? Una instancia del objeto aquí generado. Es decir, lo que quiere decir esto es, yo genero un objeto de tipo arrow, ¿sí? Perdón, un objeto, un GainObject llamado arrow, ¿sí? Que va a ser en la escena, ¿sí? Que va a ser el prefab de arrow prefab, ¿sí? Que va a ser el prefab de mi flecha, ¿sí? En la posición de mi player. El quaternion identity, olvidaos, ¿vale? Haced un acto de fe y ya está. Es decir, este arrow va a hacer referencia al objeto en mi escena. Y el arrow prefab va a ser el prefab, ¿vale? Es una instancia. Ya está. Quedaos con que es una instancia. ¿De acuerdo? Bien. Para ello, esto lo genero ¿para qué? Para poder hacer referencia a los componentes de mi arrow. ¿Sí? Ahora, este arrow va a ser un objeto, ya no va a ser el prefab que he instanciado como antes, sino va a ser un objeto de mi escena, creado como un no es un prefab, está creado a través de la plantilla prefab, por decir una manera. ¿De acuerdo? Es decir, tenéis que diferenciar lo que es el prefab con el objeto creado en la escena, ¿vale? El objeto creado en la escena es el que aparecerá aquí, ¿no? Cuando aparecen aquí varios, ese es el objeto en la escena. Pero ¿cómo se ha creado? A través, ¿no? Digamos que su molde, su molde es el prefab este, el arrow este, ¿vale? ¿Veis la diferencia? Eso es lo que quiero que veáis. Esta variable va a ser el objeto en la escena y esto es el prefab, es el molde en el que se ha creado esta variable. Y así, de esta manera también puedo acceder a los componentes de esta variable. ¿Vale? Entonces yo cojo arrow, get component. Esto es importante, esto de get component es importante. ¿Por qué? Get component es una función que te permite coger el componente de un objeto en mi escena, ¿vale? ¿Cuál voy a coger? El de arrow controller. Arrow controller, ahora os explico por qué. ¿Quién es arrow controller? Set, ahí va, set direction, eso es, fijaos. Arrow controller, ¿quién es? ¿Quién es arrow controller? El script de mi objeto arrow, ¿vale? Yo lo que hago, esto, mirad, vamos a ver. Con esto,
esto, GainObject arrow igual a instancia arrow, es esto, es hacer esto. ¡Pum! En la posición de mi, ¿no? Sería en la posición de mi personaje, etcétera, etcétera. Pero es esto. Y ahora, esto, lo que está en jerarquía, ¿sí? Es un objeto creado a través de este molde, del molde del prefab, ¿sí? Bien. Y ahora, ¿qué hago a continuación? Acceder a un componente. Lo que hace que el componente es acceder a un componente de mi objeto arrow, que es este. ¿Vale? ¿A qué componente? Al arrow controller, es decir, al script arrow controller, este. Y una vez que accedo al script, punto, set direction. Ahora es un error porque tenemos que meterle una dirección, una variable de entrada de tipo vector2, ¿vale? Accedo a set direction, que es en arrow controller esta función. Por eso tiene que ser pública, para llamarla. ¿De acuerdo? Muy importante esto. Esto es muy, muy, muy importante, ¿vale? Esto va mucho con la filosofía de Unity. Vale, ¿qué le pongo a mi set direction? Pues el direction arrow, que creo que no lo he generado. Sí, no lo he generado antes. Eso es, aquí. Mi direction arrow, eso es. Dirección arrow. ¿Vale? Como veis, es de tipo vector2. Vale, y ahora aquí lo que haremos es determinar si mi dirección arrow va a ser vector2.right o vector2.left. Es decir, si la dirección es hacia la izquierda o hacia la derecha. ¿Cómo lo vamos a hacer? Con un simple if. If. Bueno, antes de nada, a ver, ¿os acordáis que aquí tengo eso es, mi sprite renderer? Que el sprite renderer es el de mi personaje, este. A ver, vamos a player, que está aquí. El de mi personaje. Este. ¿Vale? Bien, mi sprite renderer que tiene lo de flip X, ¿os acordáis? Flip X, si está moviendo hacia la derecha. A ver, fijaos en flip X, aquí, en esto. ¿Vale? Si está moviendo hacia la derecha, ¿vale? Está desactivado, pero si voy hacia la izquierda, se activa, ¿veis? Fijaos. Se desactiva, se activa, se desactiva, perdón. Que ahora mira hacia la izquierda se activa. Se desactiva, se activa. Es una variable booleana, ¿vale? Como vimos antes. Dejadme ya borrar esto, ¿vale? Eso era para mostraroslo, ¿vale? Y seguimos. Entonces, ¿qué voy a hacer? Si sprt punto sprt.flipx, ya está, es una variable booleana. Esto quiere decir que flipx está activado. ¿Qué va a pasar? Si el flipx está activado es que mira hacia la izquierda, perdón. Como hemos visto. Luego, direction arrow va a ser igual a vector2.left. Eso es. Eso es. Si no, ahí está, direction arrow, eso es. Si no, ¿qué es? Es flipx está desactivado, es decir, está mirando hacia la derecha. Mira hacia la derecha. Luego, direction arrow es vector2.right. Luego, direction arrow lo llamo aquí porque, insisto, el componente arrow que se ha generado aquí, ¿sí? A través del molde arrow prefab, ¿sí? Que es el componente que ya se ha generado en mi escena y aparecerá aquí en mi ventana de jerarquía. Cogemos un componente suyo, ¿cuál? Arrow controller, que es este, el script este. Y nos vamos aquí, a punto, a la función setDirection, ¿sí? Del arrow controller. ¿De acuerdo? Vale, guardamos todo. Y su variable de entrada, ¿cuál va a ser? Direction arrow, que es left. Ok, left. Luego, esta tendrá valor left hacia la izquierda. Arrow direction cogerá el valor hacia la izquierda. Y en fixed update, entonces irá en la dirección, se trasladará hacia la izquierda. ¿De acuerdo? Y con la derecha, pues el mismo proceso, pero
el, el valor cambiado. Vamos a probarlo. A ver, me da un error. De variable arrow prefab, claro. Hemos cambiado, acordaos que hemos cambiado el valor del arrow prefab. ¿Os acordáis? Que esto aquí, esto era arrow y hemos cambiado arrow prefab. Entonces, al cambiarle el nombre, en player, aquí, ¿veis? Ya se ha quitado la referencia. Entonces tenemos que volver a referenciarlo. Ahí es. Ahí está. Perfecto. A ver ahora. ¿Vale? Ahí está. Perfecto. Vale, fijaos. ¿Veis que la flecha sigue mirando? O sea, aunque se desplaza hacia la izquierda, ¿hacia dónde mira? Hacia la derecha. También tenemos que jugar un poco con el flip X de la flecha, ¿vale? ¿Cómo podemos hacer esto? Esto ya lo podemos hacer en el mismo player control, perdón, en el arrow controller, ¿de acuerdo? Yo lo que haría es, vale, arrow direction, sí, jugar con el arrow direction, sí. Arrow direction es igual a vector2.right, ¿sí? Es decir, si la dirección de la flecha va hacia la derecha, ¿sí? Entonces, get component. A ver, esto lo vamos a hacer así, ¿vale? Para que veáis. Sprite renderer, ¿sí? Es mi sprite renderer, ¿sí? Punto, perdonad. Punto flip X igual a false, eso es. Eso es. ¿Vale? Lo que estoy cogiendo es... A ver, un segundito. Vale, lo que estoy cogiendo es... Cojo el componente sprite renderer de mi propio objeto, ¿sí? De mi propio objeto arrow controller, ¿sí? Es decir... ¿dónde era el otro? Aquí. Aquí yo lo que hago es... Arrow.getComponent, es decir, el objeto arrow, que es de otro objeto, para mi player, cojo el getComponent. Pero si yo pongo getComponent sin poner nada, ¿qué objeto es el que yo cojo? El del propio objeto, en este caso, el de la propia flecha. ¿De acuerdo? ¿Entendido esto? Si yo pongo getComponent a secas, Unity ya entiende que es el del propio objeto. Es decir, arrow controller, ¿a quién pertenece arrow controller? Vámonos a Unity. Arrow controller al prefab. ¿Sí? Que será el objeto cuando se genera aquí, pertenecerá a ese objeto. Si yo lo arrastro aquí, mi arrow, este arrow controller, pertenece al objeto arrow, ¿vale? Es decir, el sprite renderer, ¿vale? El componente sprite renderer se referirá al sprite renderer de mi arrow. Y jugará con este flip X, ¿vale? Espero que no os haya liado mucho, ¿eh? Luego en clase lo miramos y lo volvemos a repasar si hay dudas con esto. Vale, entonces, si no es así, es decir, si está mirando hacia la izquierda, a ver, getComponent flip. Cojo el componente sprite renderer, ¿sí? Punto flip X igual a true. ¿Vale? Es decir, que se gire. ¿De acuerdo? Vamos a comprobarlo. Vale. Hacia la derecha. Hacia la izquierda. Perfecto. Ahora sí. Ahora lo hace bien. ¿Vale? Genial. Vale, lo que voy a hacer es... no me gusta en Fixed Update tener aquí mucho código, ¿vale? Lo voy a hacer como hice antes. A ver, en el caso de eso, check movement. Pues vamos a... no sé. Shooting arrow, por ejemplo. Void, yo creo que, vamos, así queda bastante mejor. A ver, un segundito. Vale, perfecto. Entonces, y aquí sí que voy a coger
Eso es, y lo hago así, ¿vale? Y aquí lo que voy a hacer es... A ver, un segundito. Eso es. Shooting arrow. Ahí está. No, vale. A ver. Es que realmente aquí no creo la bala. Lo que hace es cuando ya está creada su comportamiento. Entonces... Movement arrow. Vale, esto si lo escribo. Eso es. Movimiento de. Esto sí, esto ya me cuadra más, ¿vale? Es un poco para que. Bueno, esté todo bien definido, ¿vale? Eso es. Sí que hace referencia al movimiento de la, ¿no? De su desplazamiento aquí, que se desplaza hacia izquierda o derecha, ¿no? Y dependiendo, pues eso. Si va hacia la derecha, si va hacia la izquierda, luego aquí set direction, vale, perfecto. Con esto sí. Con esto sí. Vale, vamos a comprobar si. A ver. Vamos a comprobar, ¿no? Si. Vale, perfecto, vale, genial. Antes de nada, quiero también comentar un detalle con vosotros, ¿vale? Fijaos. Yo, si disparo las flechas, veis que se están generando aquí, ¿no? Lo que hemos dicho, se genera un objeto, se van generando objetos cuando presiono la tecla E a través del molde de este prefab. Este prefab es un molde que se utiliza para generar, ¿no? Estos objetos. ¿Dónde se ejecuta exactamente? ¿Dónde se genera a través del molde? Aquí, en el Player Controller, en Shoot. Esto, ¿sí? Genero el objeto Arrow, ¿sí? Que serían cada uno de estos objetos, cada vez que he presionado mi tecla E, ¿a través de qué? Del molde Arrow Prefab, que es el prefab este. ¿Vale? Bien, pero ¿cuál es el problema? Fijaos. Yo voy disparando. Bueno, aparte que veis que puedo disparar muy seguidamente, ¿no? Ya más adelante corregiremos ese pequeño detalle, ¿vale? Pero lo que quiero, veis, fijaos, se me ha llenado la escena de todo objetos que son arrows. No convendría, porque claro, al final se me puede llenar de muchos objetos y esto puede afectar al rendimiento de mi juego, ¿no? Son objetos que van viajando infinitamente por el espacio, ¿no? O por mi escena, vamos a decirlo así, ¿no? ¿No es más conveniente que cuando ya ha pasado un tiempo o cuando ya ha salido de mi cámara los destruya? Sí, ¿no? Es mucho más eficiente. Mira, pues vamos a hacerlo. Fijaos. Vamos aquí, ¿sí? Y lo que vamos a hacer es, en el mismo... Ay, perdón. En Arrow Controller, ¿sí? Aquí mismo. Sí, aquí mismo. Por ejemplo, vamos a generar, lo primero, una variable de tipo float que se va a llamar time alive, tiempo de vida, ¿vale? De mi... no lo voy a decir, de mi flecha, ¿vale? Bien, aquí mismo en Movement Arrow podemos chequearlo, podemos decir, ok, podemos decir por cada frame, por cada fixed update que se recorra, por cada frame, time alive va a ser igual a time alive más time fixed data time, que es el tiempo de mi frame, ¿vale? O puesto de otra manera, lo puedo hacer así, fijaos. A ver, esto a ver si os suena esto. Es lo mismo, ¿vale? Esto creo que en Java, cuando dices programación, también lo tenéis así. O sea, es algo parecido, ¿vale? Esto significa time alive, el tiempo de vida, que por cierto, va a ser igual, lo inicializamos aquí mismo, a 0f, ¿vale? ¿Vale? Va a ser mi tiempo de vida más, ¿no? En cada, ¿cómo se dice? En cada frame va a ser mi tiempo de vida más el tiempo de cada frame. Si estamos a 30 frames por segundo, pues el tiempo de frames es un segundo partido por 30, ¿vale? Bien. Y hacemos un if. If time alive es mayor o igual a 3f, ¿esto qué significa? 3 segundos.
Si el tiempo de vida de mi arrow es mayor o igual, ha llegado o ha superado los 3 segundos de vida, ¿sí? Lo destruyo. Destroy Game Object, ¿vale? Game Object hace referencia a mi objeto, al objeto al que pertenece el arrow controller, que es el arrow en sí, ¿vale? Ese objeto creado, ¿vale? Vamos a probar. Con 3 segundos yo creo que va o debería ir bien, ¿vale? Fijaos, ya veis, fijaos aquí, ¿vale? En la ventana de jerarquía, cómo los objetos se van generando y a la vez, pasados unos 3 segundos, contamos hasta 3, se irán eliminando. Fijaos. 1, 2 y 3. Eliminados. ¿Veis? Ahí están. 1, 2 y 3. Ahí está. ¿Veis? Es decir, yo voy eliminando. ¿Vale? Y ya veis, ¿no? Cómo se van eliminando. Vale, sí, con 3 segundos, incluso yo pondría algo menos. Pero bueno, lo dejamos así. ¿Vale? Se puede decir, no, igual se va mucho de tiempo, igual puede afectar a algún enemigo que esté muy lejos. Bueno, vamos a poner, sí, vamos a poner, no sé, 1.5. A ver, así. Incluso un segundo. Vamos a poner un segundo. ¿Vale? A ver, así. E incluso, mira, vamos a hacer una cosa, lo que os he comentado antes. No me gusta tener que modificar el código. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a generar otra variable de tipo pública, pero si va a ser pública, lo vamos a generar aquí arriba, ¿vale? Pública. Que se va a llamar de tipo float, evidentemente, y va a ser live arrow, vida de la flecha, ¿vale? Bien, y aquí le vamos a poner si time alive es mayor que live vida de mi flecha, entonces los destruyo, ¿vale? Y ahora volvemos a mi arrow controller. A ver si... Eso es a mi arrow controller. Le vamos a poner 1. Es un segundo, ¿vale? Lo que os he dicho antes. Es mejor... Ahí va, perdonar. Es mejor tocar aquí, ¿no? Antes que en el código. Es decir, separar un poco la manipulación de datos de la lógica, ¿vale? Bien, si yo le doy... Ahí está. Ahí va, un segundito. Ahí va. Igual, justo. Vamos a ponerle 1.2, ¿vale? Porque justo... Perfecto. Perfecto. Así sí, ¿vale? Bien. Lo dejamos en 1.2, ¿vale? Venga, genial. Lo que vamos a hacer ahora es corregir un pequeño detalle, ¿vale? Es lo que hemos estado hablando antes. Si yo me pongo a disparar, ¿sí? Fijaos, puedo disparar de manera así muy seguida, ¿no? Queda un poco feo. Entonces, lo que podemos hacer es algo muy sencillito. Fijaos, en el player controller genero una variable privada. Private, ¿cómo le puedo llamar? Last shoot, que es el último disparo, ¿sí? De tipo float, ¿vale? Float, ¿vale? Bien. Y luego aquí, cuando yo dispare y genere todo esto, genere la dirección de la flecha y va hacia la izquierda, hacia la derecha, etcétera, cogeré y haré, vale, pues last shoot va a ser igual a time punto time. No time delta time, sino time.time. Esto es el instante, digamos que Unity, cuando tú empiezas a ejecutar una escena, tiene un contador, ¿no? En segundos. Entonces, cuando tú disparas en ese momento, last shoot lo que hará es guardar el tiempo, el instante en el que has disparado, ¿vale? Bien. Para que la siguiente vez que vayamos a disparar, como lo ya tiene guardado, lo que vamos a hacer es un if, si
time.time, que es el tiempo actual, es mayor al del last shoot más un tiempo de como de espera, ¿vale? Para que no digamos, para que no se disparen muy seguido. Vamos a poner, vamos a hacerlo de siempre, ¿vale? Si predico con el ejemplo lo voy a intentar hacer, que es wait, a ver, vamos a wait, shoot time, ¿vale? Vale, ahora genero esta variable wait shoot time, que va a ser de tipo float también, ¿vale? Y es el número de segundos que tengo que esperar, ¿vale? Esto lo meto aquí, eso es. A ver, ¿por qué se me genera esto? Es un if. Ya está. No quiero nada más. Perfecto. Vale, pues el wait shoot time lo voy a copiar, lo voy a hacer público, ¿vale? Public. Vale, ahí va, de tipo float. ¿Vale? Y ahora, en el player controller, eso es, en el player controller aquí, pues vamos a poner un segundo, por ejemplo. Insisto, ¿veis? Si el tiempo actual es, claro, el tiempo del último disparo más un segundo, entonces venga, sí. Genero otra flecha para que me... ¿De acuerdo? Si es menor a un segundo, ¿sí? Si no es mayor a esto más un segundo porque aquí yo he puesto un segundo, ¿vale? Si ponemos 2 segundos tardará más, si ponemos 3 segundos tardará aún más en volver a poder disparar, ¿vale? Vamos a verlo. Fijaos, yo disparo. ¿Veis? Estoy dando todo el rato, le estoy dando a la tecla E y cada segundo va disparando, ¿vale? Si en vez de 1 pongo 3 segundos, vamos a ver. Yo voy a estar dándole todo el rato a la tecla E, sin parar. A ver, ahora. ¿Veis? Va mucho, o sea, tarda mucho más en volver a disparar. Bueno, yo creo que con un segundo de sobra. ¿De acuerdo? Vale, pues lo dicho. Esta es una técnica sencillita para que no dispare tan continuamente, ¿no? Sino que vaya más pausado el disparo. Porque si no, pues sería demasiado fácil, ¿no? Matar a los enemigos. Venga, pues ya está, esta parte ya está hecha.